Por 52% contra 48%, Daniel Noboa es el nuevo presidente de Ecuador. Un hombre muy joven, 35 años, hijo de un empresario que había intentado varias veces ser presidente de su país, no lo había logrado. Ahora él sí remontó mucho los votos entre la primera vuelta y el balotaje. Mauricio, bienvenido. Hola, ¿Cómo andan? Mauri. ¿Cómo le va? Bien. Miren que hemos informado a Ecuador este año sobre cosas dramáticas. De la seguridad, Bueno, sobre todo, la ¿no? Los seguridad. problemas que tienen, ¿no? Pero esta vez nos toca hablar de unas elecciones que se desarrollaron en un muy buen contexto para fortuna de los ecuatorianos y que tienen a un ganador que no ha sido discutido por los perdedores, ¿no? Así que es un paso importante que no se da siempre en América Latina. Y un proceso transparente que fue elogiado por las organizaciones internacionales veedoras. Sí, ¿no? sí. Bien. Como decía recién Leo, el resultado es indiscutible desde el punto de vista de los números, 52 a 48%, con un crecimiento muy importante de Daniel Noboa, que hasta donde pude buscar, no solo es el presidente más joven de la historia de Ecuador, hoy se va a convertir este hombre en el presidente más joven de América Latina. Una América Latina que tiene además a varios presidentes jóvenes en este momento, ¿no? Tiene a Bukele en El Salvador, a Boric en Chile, bueno, se va a convertir entonces en el presidente más joven con 35 años. Aumentó un montón, 123%, más que duplicó la cantidad de votos entre la primera vuelta y la segunda, Daniel Noboa. Este hombre que surgió realmente del final de la fila, ¿no? De todos los candidatos que había, impulsado, y lo vemos emitiendo su voto con chaleco antibalas, que es una imagen que, bueno, es parte del paisaje electoral que Ecuador ha tenido que sortear, que vivir este año, debido justamente a la situación de inseguridad reinante, principalmente en las cárceles, pero también fuera de ellas. Se dice que se dice que emerge como de la nada, así como el realismo mágico de García Márquez, ¿no? Apareció. Bueno. Pero también es el heredero de un imperio bananero. Me imagino que hay un dinero muy importante también aplicado a campaña publicitaria y todo lo demás. Su padre intentó 5 veces llegar a la presidencia y perdió, entre otros, con el ahora expresidente Rafael Correa. Es un empresario, Daniel Noboa, hijo de Álvaro Noboa, que es la persona más rica de Ecuador. Su padre, que se definió siempre como un hombre de derecha, y él que se define como de centroizquierda, acompañado en la fórmula presidencial por Verónica Abad, que se dice de derecha. Vos decías, surgió su movimiento ADN. Curiosamente tiene una empresa que se llamaba DNA, como la sigla en inglés, DNA Producciones, sería la traducción, Producciones de Entretenimiento, sería la traducción del nombre de su primera empresa cuando empezó a trabajar como empresario a los 18 años. Ahora estaba en la empresa de su padre y bueno, se tiró a la política, le fue mejor que a su padre, notoriamente. Sin lugar a dudas. Le fue mejor, y vamos a enfocarnos, si les parece bien, en los aspectos vinculados a seguridad, que son, junto con el desarrollo del empleo en un país que tiene poco más de 25% entre desempleo y subempleo, los dos temas principales de campaña de todos los candidatos y principalmente de Daniel Noboa y Luisa González, la pupila de Rafael Correa, que terminó entonces perdiendo. Su experiencia, 2 años como diputado, hasta que se disolvió el Congreso, como explicábamos recién, por parte del presidente Guillermo Lasso para no afrontar un juicio por cohecho. ¿Y qué propone en materia de seguridad? ¿Qué propone en materia de seguridad? Yo quiero mostrarles, no sé si lo tenemos pronto, pero si no, lo vamos aprontando mientras vemos el discurso de victoria de Daniel Noboa. Quiero mostrarles este gráfico para que ustedes vean dónde se ubica en el contexto latinoamericano Ecuador en esta medición por el número de homicidios, ¿no? Es el número 4 de arriba hacia abajo, después de Venezuela, Honduras y Colombia, en número de homicidios por 100.000 habitantes. Ecuador subió muchísimo en esta materia porque precisamente la seguridad en un país que está asolado por bandas armadas principalmente vinculadas al narcotráfico ha causado una situación de descontrol en las cárceles. Precisamente de eso fue tal vez de lo que más informamos este año, junto con, si se quiere, el episodio más saliente de esta crisis de seguridad que vive
Ecuador, que fue el asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato de Construye. Bueno, me preguntaba Leo, ¿qué medidas son las que propone el presidente electo? Un par en materia de seguridad. La más llamativa, la que más ruido hizo, es la de crear prisiones flotantes. Barcos prisión para albergar a los detenidos que son considerados más peligrosos por su vinculación con estas bandas armadas, porque trabajan desde la cárcel, pero funcionan afuera de las prisiones. Hay una cuestión legal, no se sabe si lo puede hacer desde el punto de vista legal, a su vez tiene muy poco tiempo. Él tiene aproximadamente 1 año y medio para cumplir sus promesas de campaña, porque termina el periodo de Guillermo Lasso al frente de la presidencia. No es un periodo nuevo. En aguas jurisdiccionales de Ecuador lo podrá hacer, supongo, ¿no? Lo que no se sabe si efectivamente puede, desde el punto de vista legal, llevar a presos a instalaciones que no sean específicamente diseñadas para ser cárceles. Claro. Eso tomaría un tiempo. Sí, sí. Eso tomaría un tiempo, entonces, si lo va a lograr o no, fueron unas propuestas más sonadas. Además, armar mejor a la policía, desplegar más cantidad de fuerzas de seguridad en el territorio y, por supuesto, la vieja expresión que surca el continente de mano dura con la delincuencia. ¿Qué capacidad de gobernabilidad tiene Noboa? Escuchábamos recién a su contrincante decir que va a dar apoyo en lo que tuviera que ver con educación y seguridad pública. Creo que fueron los 2 ítems que trató. Pero ¿qué gobernabilidad real tiene? Y estamos hablando de un hombre que tiene, como tú decías, 2 años como legislador. Tampoco tiene una vasta experiencia política. En tejer alianzas, por ejemplo. Exacto. Por eso es importante el segundo gráfico que tenemos preparado para ustedes con la distribución de sillas, de asientos en la Asamblea Nacional Ecuatoriana. Todo esto, Gaby, tiene que ver con la generación de alianzas, que es ahí donde se va a poner a prueba Daniel Noboa, que no tiene esa experiencia. Miren, en celeste, o sea, a la izquierda de su pantalla, ustedes van a ver la cantidad de bancas que tiene Revolución Ciudadana, el movimiento de Rafael Correa, 48. Perdieron 1 con respecto a la legislatura anterior. En azul, siguiendo hacia la derecha ahora, está Construye, el movimiento de Fernando Villavicencio, que tras el asesinato de su líder terminó convirtiéndose en la segunda fuerza más votada en la primera vuelta de las elecciones. Importante esto porque es un movimiento profundamente opuesto al correísmo y en ese sentido la posibilidad de el apoyo a alguno de los proyectos de Noboa es importante. ¿Qué es lo que se está manejando? Ahí en violeta ustedes ven la cantidad de bancas que tiene Daniel Noboa a su favor. 13, 28 Construye, 48 el correísmo, 13 Noboa. Es poco, es realmente poco. Entonces va a tener que tejer alianzas, tal vez no de largo plazo, si se puede hablar de largo plazo en 1 año y medio, sino alianzas proyecto por proyecto. Él tiene 2 prioridades claras: seguridad, desarrollo del empleo. En materia de y apoyo también a sectores muy vulnerables de la población, principalmente a madres con hijos a cargo. Este hombre entonces tiene esos 3 puntos como ejes principales para el comienzo de su gestión, que va a ser a partir del mes de diciembre. Bueno, así que no le queda otra que armar alianzas porque no tiene mayorías por ningún lado, como se ve ahí. No, ninguna posibilidad, no tiene mayorías, pero además, Leo, Gaby, tiene muy poco tiempo. Yo les vuelvo a repetir, el presidente Lasso disuelve el Parlamento, por lo tanto, él sale de la presidencia. Esto es, si se quiere, un preludio de lo que va a ser la búsqueda de un periodo, sí, más largo en la próxima elección, que va a ser en 2025, si cumple con todo su periodo Noboa. Él ya ha dicho que se va a presentar la reelección, que es una posibilidad en Ecuador, una reelección consecutiva. En un país que estuvo dominado por Correa, su candidata, ¿no pudo convencer o Noboa hizo las cosas muy bien? Qué buena pregunta. Debí decir 2 elecciones consecutivas. No, bueno. Me quedé pensando en tu pregunta. Hay en Ecuador, así como pasa en otros países de América Latina, una situación particular, si se quiere inédita en materia de seguridad, y como hubo otras situaciones inéditas y una gran desazón, un gran descontento popular, Noboa se vio favorecido
por la búsqueda de un cambio, necesariamente. El correísmo implicaba volver a algunas prácticas que para muchos ecuatorianos están superadas. Recordemos que el líder de Revolución Ciudadana, Rafael Correa, fue condenado en ausencia a 8 años de prisión por corrupción. Él vive en Bélgica. Y no hay ninguno de sus candidatos en las últimas elecciones en las que han participado ha podido alzarse con la presidencia de la República. Lo que coinciden en señalar los analistas ecuatorianos, los que siguen el día a día de este proceso, de esta campaña, elección y próxima asunción de Noboa, es que no hay en los ecuatorianos ánimo de seguir por el mismo camino por el que venían hasta el momento. Dicho esto, Gaby, en la segunda vuelta, 48% de los electores, 82% de los convocados fueron a votar, 48% votaron por el correísmo. Quiere decir que tiene un capital político importante y Noboa esencialmente logró convencer a muchísima gente entre la primera y la segunda vuelta, a fuerza de debates, a fuerza de no chocar con los demás candidatos, a fuerza de enfocarse en los jóvenes y las redes sociales y en propuestas que suenan muy pragmáticas. Diferente que el encare de campaña que hizo el correísmo, que fue hablar en buena medida de lo que habían sido los aspectos positivos a nivel económico de una parte de la gestión de Rafael Correa. Ahí, si se quiere, está la explicación del auge, porque realmente estaba al final de la fila en las encuestas, la explicación del auge de Noboa en este cortísimo periodo de campaña. Perfecto, gracias, Mauricio.